Queridos hermanos, ¿cómo están? Muy buenos días. Gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes y por el privilegio tan grande que nos concede para exaltar su nombre. Quiero invitarle a que disponga su alma, su corazón y todas sus fuerzas para que juntos entreguemos a nuestro Rey la mejor de nuestras alabanzas. En este tenor
Le invito a que me acompañe a la lectura inicial que en esta mañana se encuentra en la epístola del apóstol Pablo a los Colosenses, capítulo 2, versículos del 8 al 15. Así dice la palabra de nuestro Dios. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Amén. Oremos. Bendito Dios Todopoderoso, te damos gracias, Padre, porque por tu misericordia iniciamos un mes más y tenemos el gran privilegio de adorarte. Queremos entregarte este culto de adoración para gloria de tu nombre, porque sabemos que tú eres el Dios único, poderoso, verdadero, el digno de recibir honor y gloria. Te damos tantas gracias, Señor, porque tenemos esta oportunidad y porque tenemos libre acceso a tu palabra y en ella podemos recordar verdades maravillosas como la que aparece en este texto de Colosenses que acabamos de leer, donde nos recuerda la obra que nuestro Señor Jesucristo ha hecho para perdonar nuestros pecados. Sabemos que teníamos un acta de decretos, un certificado de deuda que nos declaraba transgresores de tu ley y nos hacía culpables mediante sentencia irremediable de muerte. Pero por lo que ha hecho Cristo en la cruz del Calvario, nuestros pecados han sido totalmente perdonados, nos ha dado vida, nos ha dado libertad y nos ha reconciliado contigo. Gracias por estas verdades, ayúdanos a vivir agradecidos por ellas, ayúdanos, Señor, a ser fieles y a entregarte todo el honor y toda la gloria con nuestras vidas. En el nombre precioso de nuestro Señor te damos gracias. Amén. Queridos hermanos, cantemos gozosos al Señor y posteriormente regresamos para dar lectura a los versículos del memorial de la Santa Cena. El sol, la noche cerca está, y el día que se fue no volverá jamás. Y yo seguro dormiré, sabiendo que mi Dios me velará también. Confiado estoy en mi Señor, libra mi alma de temor. Le obedecí, me rescató y con sus alas me cubrió. Confiado estoy en mi Señor, Él es mi guía y pastor. Sé que mi vida cuidará y que hasta el fin me guardará. Igual que hoy más días pasarán y algunos que tal vez el sol no lucirá. Sé bien que Dios conmigo está y aquel que espera en Él en paz descansará. Confiado estoy en mi Señor, libra mi alma de temor. Le obedecí, me rescató y con sus alas me cubrió. Confiado estoy en mi Señor, Él es mi guía y pastor. Sé que mi vida cuidará y que hasta el fin me guardará. Pensando estoy qué triste debe ser vivir sin su calor, vivir sin entender que al fin la vida acabará. Verás que andar sin Dios
Confiado estoy en mi Señor, Él es mi guía y pastor. Sé que mi vida cuidará y que hasta el fin me guardará. Bendito el Señor por su poder. Bendito el Señor por su amor. Bendito el Señor por su poder. Bendito el Señor por su amor. Te alabamos, Señor, con sinceridad. Nos rendimos a ti con integridad. Te alabamos, Señor, con sinceridad. Nos rendimos a ti con integridad. Bendito el Señor por su poder. Bendito el Señor por su amor. Bendito el Señor por su poder. Bendito el Señor por su amor. Te alabamos, Señor, con sinceridad. Nos rendimos a ti con integridad. Te alabamos, Señor, con sinceridad. Nos rendimos a ti con integridad. En este espacio, como cada primer domingo del mes, corresponde meditar acerca de la Cena del Señor. Cuando Dios en su misericordia permita que nos volvamos a reunir como iglesia, entonces participaremos de los elementos. Mientras tanto, recordemos algunos puntos de lo que ésta significa y la importancia que tiene en la vida del creyente. Así, podemos mencionar que esta institución fue hecha por Cristo mismo. La noche antes de ser entregado, Él estaba reunido con sus apóstoles, quienes conmemoraban la Pascua. En esta cena, agradecían a Dios por la liberación que Él había obrado en favor de su pueblo Israel, librándolos de la esclavitud de Egipto. El Señor Jesucristo toma esta conmemoración y la transforma en la Cena del Señor. Es un mandato, es una ordenanza para la iglesia, para que creyentes verdaderos, a través de símbolos visibles, recuerden lo que el Evangelio proclama. ¿Qué es esto? La salvación que gozamos en común, aquella que fue obtenida por Cristo en la cruz del Calvario, para pagar el precio de nuestros pecados, pasando ahora a nosotros de muerte a vida. Así también nos ayuda a recordar que el Señor volverá y al mismo tiempo nos invita, nos exhorta a que examinemos nuestras vidas y verifiquemos si verdaderamente estamos viviendo como criaturas nacidas de nuevo. Así, quiero pedirle que me acompañe a leer con toda reverencia
la lectura que se encuentra en 1 Corintios número 11. Los versículos son del 23 al 32. Así dice la palabra del Señor. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis, en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y coma así del pan, y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Oremos. Bendito Dios Todopoderoso, como dice el salmista, cuán bienaventurado es aquel cuya transgresión es perdonada, cuyo pecado es cubierto. Te damos tantas gracias por la humillación y por la obediencia que te llevó hasta la muerte de cruz para salvarnos gratuitamente. No por nada que nosotros hubiéramos hecho, no por nuestras obras, no por nuestra justicia, porque ninguna teníamos, sino por tu misericordia, al poner nosotros nuestra fe en tu obra. Gracias porque tú eres Dios compasivo, eres Dios misericordioso. Ayúdanos siempre a vivir agradecidos por este hecho, y te ruego que tu palabra la inscribas en nuestras mentes, la inscribas en nuestros corazones, de tal forma que nosotros podamos caminar como tus hijos y no neguemos con nuestra vida tus hechos portentosos. Muchas gracias por rescatarnos y por obrar vida a nuestro favor. En el nombre de Cristo Jesús te damos muchas gracias. Amén. Hermanos, cantemos alegremente al Señor y posteriormente, con toda reverencia, escuchemos la predicación que el día de hoy está a cargo de nuestro hermano Alfredo Vadillo. Que el Señor le dé inteligencia para exponer su palabra, exaltarle y para que su pueblo pueda ser edificado. En tus afanes y en tu dolor, Dios cuidará de ti. Bajo las alas de su amor, Dios cuidará de ti. Dios cuidará de ti y por doquier contigo irá. Dios cuidará de ti, nada te faltará. Si desfalleces en tu labor, Dios cuidará de ti. Si ves peligros en derredor, Dios cuidará de ti. Dios cuidará de ti y por doquier contigo irá. Dios cuidará de ti, nada te faltará. Nunca en la prueba sucumbirás, Dios cuidará de ti. En su regazo te apoyarás, Dios cuidará de ti. Dios cuidará de ti y por doquier contigo irá. Dios cuidará
de ti, nada te faltará. Está conmigo, me consuela en medio del dolor, pues confiando en su poder eterno, no me afano ni me da temor, sobrepuja todo entendimiento la perfecta paz del Salvador. En su amor tan grande e infinito, siempre me dará lo que es mejor. Día en día Cristo me acompaña y me brinda dulce comunión. Todos mis cuidados Él los lleva, a Él le entrego mi alma y corazón. No hay medida del amor supremo, de mi bondad soy fiel pastor. Él me suple lo que necesito, pues el pan de vida es mi Señor. Oh Señor, ayúdame este día a vivir de tal manera aquí, que tu nombre esté glorificado, pues anhelo honrarte solo a ti. Con la diestra de tu gran justicia me sustentas en la turbación. Tus promesas son sostén y guía, siempre en ellas hay consolación. Tus promesas son sostén y guía, siempre en ellas hay consolación. Buenos días, hermanos. ¿Cómo están? En esta ocasión vamos a estudiar el capítulo 2 de Deuteronomio en los versículos del 1 al 25, y los cuales los invito a que lo leamos. Capítulo 2 de Deuteronomio del 1 al 25. Luego volvimos y salimos al desierto, camino del Mar Rojo, como Jehová me había dicho, y rodeamos el monte de Seir por mucho tiempo. Y Jehová me habló diciendo: bastante habéis rodeado este monte, volveos al norte. Y manda al pueblo diciendo: pasando vosotros por el desierto de vuestros hermanos, los hijos de Esaú, que habitan en Seir, ellos tendrán miedo de vosotros, mas vosotros guardaos mucho. No os metáis con ellos, porque no os daré de su tierra ni aun lo que cubre la planta de un pie, porque yo he dado por heredad a Esaú el monte de Seir. Compraréis de ellos por dinero los alimentos y comeréis. También compraréis de ellos el agua y beberéis. Pues Jehová tu Dios te ha bendecido en toda obra de tus manos. Él sabe que andas por este gran desierto. Estos 40 años Jehová tu Dios ha estado contigo y nada te ha faltado. Y nos alejamos del territorio de nuestros hermanos, los hijos de Esaú.
que habitaban en Seir, por el camino del Arabá, desde Elad y Esión-Geber, y volvimos y tomamos el camino del desierto de Moab. Y Jehová me dijo: no molestes a Moab, ni te empeñes con ellos en guerra, porque no te daré posesión de su tierra, porque yo he dado a Ar por heredad a los hijos de Lot. Los semitas habitaron en ella antes, pueblo grande y numeroso, y alto como los hijos de Anac. Pero por gigantes eran ellos temidos, también como los hijos de Anac, y los moabitas los llamaban emitas. Y en Seir habitaron antes los horios, a los cuales echaron los hijos de Saúl y los arrojaron de su presencia, y habitaron en lugar de ellos, como hizo Israel en la tierra que Jehová les dio por posesión. Levantaos ahora y pasad el arroyo de Sered. Y pasamos el arroyo de Sered, y los días que anduvimos en Cades Barnea, hasta cuando pasamos el arroyo de Sered, fueron 38 años, hasta que se acabó toda la generación de los hombres de guerra del medio del campamento, como Jehová les había jurado. Y también la mano de Jehová vino sobre ellos, para destruirlos del medio del campamento, hasta acabarlos. Y aconteció que después que murieron todos los hombres de guerra de entre el pueblo, Jehová me habló, diciendo: tú pasarás hoy el territorio de Moab a Ar, y cuando te acerques a los hijos de Moab, no los molestes, ni contiendas con ellos, porque no te daré posesión de la tierra de los hijos de Amón, pues a los hijos de Lot la he dado por heredad. Por tierra de gigantes fue también ella tenida. Habitaron en ella gigantes en otro tiempo, a los cuales los amonitas llamaban somsomeos, pueblo grande y numeroso, y alto como los hijos de Anac, a los cuales Jehová destruyó delante de los amonitas. Estos sucedieron a aquellos, y habitaron en su lugar, como hizo Jehová con los hijos de Saúl, que habitaban en Seir, delante de los cuales destruyó a los horeos, y ellos sucedieron a estos, y habitaron en su lugar hasta hoy. Y a los sabeos, que habitaban en aldeas hasta Gaza. Los caftoreos, que salieron de Caftor, los destruyeron, y habitaron en su lugar. Levantaos, salid y pasad el arroyo de Arnón. He aquí, he entregado en tu mano a Sehón, rey de Hesbón, amorreo, y a su tierra. Comienza a tomar posesión de ella y entra en guerra con él. Hoy comenzaré a poner tu temor y tu espanto sobre los pueblos debajo de todo el cielo, los cuales oirán tu fama y temblarán y se angustiarán delante de ti. Oremos, hermanos. Padre Celestial, cuántas gracias te damos en esta mañana por este privilegio de poder abrir tu palabra. Gracias porque tú, Señor, has puesto todos los medios necesarios para que podamos hacerlo. Gracias por nuestros hermanos que están a cargo de esto. Bendícelos y derrama tu gracia y tu poder en ellos, Señor. Padre, te rogamos que tú seas quien hable en esta mañana. Que mi lengua, Señor, sea usada por ti, por tu Santo Espíritu, y que podamos, Señor, entender y comprender lo que tú nos muestras en ella. Te lo rogamos, bendito Dios, en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, le he puesto como título a este sermón las instrucciones que el Señor nos da para volver a empezar y las cuales debemos obedecer sin mirar atrás. Y veremos 3 puntos. Punto número 1, instrucción para el paso por Seir, capítulo 2, versículos del 1 al 7. Punto número 2, instrucción para el paso por Moab, del 8 al 15. Y número 3, instrucción para el paso por Amón, 16 al 25. Como bien saben, los libros de Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio explican cómo los israelitas deben ser un pueblo santo, distinto y apartado de los demás pueblos. El libro de Deuteronomio es el resumen de lo que Dios había declarado sobre el pueblo de Israel. Una segunda ley, un llamado a memoria de todas las promesas que Jehová tenía siempre y cuando su pueblo se volviera a él de todo corazón. Deuteronomio comienza con Moisés recordando las promesas recibidas en el monte Horeb sobre la tierra prometida. Deuteronomio 1:8. Mirad, yo le he entregado la tierra que Jehová juró a vuestros padres. Dios les aseguró que no debían temer, que la tierra ya la había entregado en sus manos. Pero Israel temió
Envió 2 espías para reconocer la tierra que Dios ya les había dado. Incluso fueron cobardes, culparon a Dios de querer lo peor para ellos y no tomaron la tierra que Dios les había entregado. Deuteronomio 1:26. Sin embargo, no quisiste subir, fuiste rebeldes. Es así como Dios castiga a Israel, no dejando que tomen la tierra. Una generación entera que escuchó las primeras promesas a causa de su duro corazón, caminó por años en medio del desierto. Pero Dios, en su gran misericordia, daría una nueva oportunidad y entregaría esas promesas a sus hijos. Una nueva generación que no conocía a Dios, que no tenía memoria de su obrar, nacería y poseería la tierra prometida. No obstante, al oír esto, Israel creyó tener la solución y se dispuso a pelear y a tomar la tierra, no importándoles lo que Dios ya les había declarado. Prepararon sus armas y con altivez en su corazón subieron decididos al monte Seir. Es la misma terquedad y desobediencia de querer ir a la guerra sin Dios que no los dejó escuchar a Moisés. Deuteronomio 1:42. Diles, no subáis ni peleéis, porque no estoy con ellos. Recordamos que el resultado fue una triste derrota. La derrota en el monte Seir, un monte donde Dios les recuerda que sus promesas se cumplirían solo si obedecemos a su voz. Es nuestra derrota cuando nos escuchamos a nosotros mismos y creemos ser más sabios que Dios, incluso a veces también más sabios que todos los que nos rodean. Este es un recordatorio, no solamente de escuchar a Dios, sino también a los líderes y predicadores que puso Dios para guiarnos. Entonces comencemos con el punto número 1. Instrucción por el paso por Seir. El versículo 1 dice: Luego volvimos y salimos al desierto, camino del Mar Rojo, como Jehová me había dicho, y rodeamos el monte Seir por mucho tiempo. Las palabras mucho tiempo designan los 40 años de vagar por el desierto, o muchos días, en 1:46 de Deuteronomio. A pesar de este juicio de 40 años de esa generación ingrata y rebelde, Dios no había entregado a su pueblo, porque Moisés todavía podía decir que el Señor me había dirigido. Dios todavía estaba guiando a la nación a través de su profeta Moisés, y no lo había abandonado. Su plan de darle la tierra como su hogar. Me gusta pensar que en este versículo y los 2 que le siguen se esconden pensamientos y recuerdos de israelitas contemplando el monte y recordando lo que podía haber sido si hubieran obedecido a Dios. Quizás familias enteras recordando por la noche las primeras palabras de Moisés antes de salir de Egipto, proclamando las promesas de liberación de Dios, que salía al encuentro de sus hijos, rompiendo las cadenas de esclavitud y entregándoles una nueva tierra. Muchos de ellos con la cabeza baja, en silencio, quizás quebrados por el desierto, suspirando, contándoles a sus hijos o nietos lo que ese monte significaba en realidad para Israel. El recuerdo de la promesa de la tierra prometida frente a sus ojos y el miedo de tomarla. Y Dios cumplió su promesa. Ellos no se animaron a tomarla. Ese mismo monte que por años rodearon fue el monte que deberían haber tomado confiando en la promesa de Dios. ¿Cómo podían ellos estar en esa posición? Cuando años atrás ese mismo monte había sido la victoria para sus antepasados. La salida de Israel fue en obediencia al mandato de Jehová en 1:40. Israel sale en dirección al sur, rumbo al Mar Rojo, al sur de Cades Barnea y al sur de la tierra prometida. El Mar Rojo es probablemente una referencia a Sion Geber. Después de su peregrinación de muchos días, o sea, 38 años, el Señor manda a Israel otra vez que marche hacia el norte, en dirección a la tierra prometida. El capítulo 2 contrasta con el capítulo 1. La primera generación se rebeló, pero ahora la segunda generación está siendo obediente. La primera generación fue enviada al sur, pero ahora a la segunda generación se le ordena marchar hacia el norte. La primera generación debe de haber entrado a la tierra prometida desde el suroeste, pero ahora a la segunda generación se le ordena entrar en la tierra prometida desde el sureste. A la primera generación se le dijo que se habían quedado en el monte Horeb demasiado tiempo,
Pero ahora a la segunda generación se le dice que habían estado rodeando la tierra prometida bastante tiempo. La primera generación sabía que morirían en el desierto, pero ahora la segunda generación sabía que vivirían en la tierra prometida. La misma expresión que aparece en el versículo 3 se usa en el 1:6 para expresar la gracia divina que impulsa a Israel a marchar hacia la tierra de su herencia. Bastante habéis rodeado este monte. El tiempo que Israel peregrinó en el desierto fue suficiente para permitir la muerte de la primera generación de israelitas y motivar a la nueva generación a cruzar el Jordán y entrar en Canaán. Entonces Dios le dijo a Moisés que dejara la región montañosa al oeste de Seir o Edom y pasara por Seir, el hogar de los descendientes de Esaú. Génesis 36, 8, 9. Antes de empezar la jornada, Jehová instruye a Moisés a que evite una confrontación militar con los edomitas. Los edomitas eran los descendientes de Esaú y por lo tanto hermanos y coherederos con los descendientes de Jacob. Génesis 25, 21, 26 y 27, 38, 40. Como los descendientes de Isaac, el hijo de Abraham, los edomitas tenían el derecho de recibir una parte de la tierra como herencia, pero la tierra de los edomitas no era la parte de la tierra de la herencia de Israel. La tierra de los edomitas era la región sur del Mar Muerto, que ellos habían conquistado de los hebeos, Deuteronomio 2:12. La tierra de los edomitas también era conocida como Seir. Dios advirtió a Israel que evitara pelear con ellos. Esta probabilidad de guerra puede deberse a la escasez de precipitaciones en esa zona, solo unas 5 pulgadas al año. Un gran contingente de personas moviéndose a través de Seir fácilmente podría agotar las reservas de agua de los edomitas. Por lo tanto, Dios le dijo a Israel que pagara por lo que comieran y bebieran para evitar hostilidades. Los edomitas, de hecho, se negaron a concederles el derecho de paso a los israelitas. Números 20, del 14 al 21. Estas cuidadosas instrucciones muestran que los israelitas no tenían la libertad de intentar conquistar ningún territorio que quisieran. Más bien, Dios les había prometido una tierra definida, y la guerra que emprenderían para conquistar Canaán tenía un carácter moral. Por eso los eruditos del Antiguo Testamento se han referido a ella como una guerra santa. Esto se da también en la actualidad, donde los hermanos tienen envidia y celos de otros, y las consecuencias son muy penosas, donde en ocasiones hay muerte. Estas instrucciones, así como la tierra que le he dado a Esaú sobre la región montañosa de Seir, de capítulo 2, de versículo 5, muestran que el Señor es soberano sobre todas las tierras y todos los pueblos. Así Moisés le advirtió que no se enemistaran con sus hermanos edomitas, quienes en realidad les tenían miedo, y por esa razón les había negado el acceso. La idea de que Dios le había dado una herencia tanto a Edom como a Israel es de gran importancia teológica, porque enfatiza la naturaleza universal de los propósitos y la gracia de Dios. De hecho, había elegido a Israel para ser su propio tesoro especial de entre todos los pueblos de la tierra, y para ser un reino de sacerdotes y una nación santa. Éxodo 19, 5 y 6. Pero esto fue con el propósito de usar a Israel como pueblo siervo, para dar a conocer el mensaje de redención. También había apartado a las demás naciones, asignándoles sus lugares y responsabilidades. Deuteronomio 32, 8, 9 y Hechos 17, 26, 28. La libertad de Edom del dominio israelita se desprende claramente del hebreo, que subyace la frase, un pie cuadrado de tu tierra, en el versículo 5. Dice literalmente, incluso hasta pisar la planta de tu pie, como se señaló anteriormente con la referencia a que Caleb pisara la tierra de su herencia, en Deuteronomio 1:36. La imagen de poner el pie en la tierra, especialmente con el verbo usado aquí, sugiere dominio. Israel debe respetar la independencia de Edom. Además, Israel no debe depender de Edom para recibir comida y bebida. Dios, no Edom, cubriría todas sus necesidades, tal como lo había hecho durante los últimos 40 años.
Esta soberanía debería haber animado a los israelitas a entrar en Canaán y luchar con valentía. Cuando Dios les dice finalmente esto, también confirma que el monte Seir fue el escenario donde Dios le promete a Jacob que la misma tierra que le di a Abraham, Isaac, le daré a ti y a tu descendencia, en Génesis 35, 12. Este versículo 7 es de gran importancia. Jehová tu Dios te ha bendecido en toda obra de tus manos. Él sabe que andas por este gran desierto. Estos 40 años, Jehová tu Dios ha estado contigo y nada te ha faltado. Aunque le habían entristecido, Él les había ayudado con los detalles prácticos de su tarea cotidiana. Habían permanecido sensibles a sus necesidades básicas. Les garantizó su presencia protectora y les dio todo lo necesario para mantenerse con vida. De hecho, todavía los mantenía con maná. El hecho de que tuvieran bastante dinero como para pagar la comida y la bebida que necesitaban a su paso por Edom es prueba suficiente de la provisión generosa del Señor durante aquel peregrinaje nómada. Tenemos aquí una visión de conjunto que abarca todos esos 40 años. Dios conocía todas sus pruebas y dificultades. Sin embargo, Moisés pudo decir con toda seguridad, y nada te ha faltado. Fue el mismo caso de David, cuando reflexionó sobre su vida. Pudo decir en el Salmo 23:1, el Señor es mi pastor, nada me faltará. ¿Cómo le fue posible decir esto? Pues porque a él jamás le había faltado nada. Dios no nos promete los lujos de la vida, pero Dios provee para las necesidades de la vida. Y hará esto con usted y también conmigo, querido hermano. Levante su mano a aquel hermano que le ha faltado algo en esta pandemia. Si bien serían los hijos de los israelitas de la primera generación quienes tendrían un futuro mejor, aún los rebeldes tienen motivos para estar agradecidos. Dios no nos trata de la misma manera que nosotros a Él. Si eso fuera, nos habría abandonado desde hace mucho tiempo. Veamos el inciso número 2. Instrucciones para el paso por Moab, del 8 al 15. En lugar de atravesar Seir o Edom por el camino de Arabá hasta la parte sur de Canaán, los israelitas viajaron hacia el norte, a lo largo del lado este de Edom hasta Moab. Elad es un nombre posterior a Ezión-Geber, un puerto marítimo en el Golfo de Agaba. Los moabitas también tenían un parentesco con Israel, aunque no tan cercano como el que tenían con los descendientes de Saúl. Los moabitas eran los descendientes de Lot, que era sobrino de Abraham. Y por el bien del patriarca Abraham, que amaba a Lot, el Señor había separado tierra para los descendientes de Lot, y Jehová hace claro que esta tierra tampoco es para Israel. Por lo tanto, ellos deben evitar conflictos con Moab. Como ya les dije, los moabitas también tenían un parentesco con Israel. En Génesis 19, 30-38, las hijas de Lot concibieron de su padre y sus hijos fueron Moab, progenitor de los moabitas, y Ben-amí, progenitor de los amonitas. Por esta razón, Jehová había dado Ar como posesión a los moabitas. En los versículos siguientes tenemos algunas notas muy interesantes. Nos dicen que la gente llamada los semitas habitó antes en Moab, y los semitas son contados como refaitas. Los semitas fueron los primeros habitantes de la tierra de Moab. Eran tan altos como los anaquitas, y los israelitas creían que los refaitas eran gigantes. Los moabitas llamaban a los gigantes emitas, que significa terrores o aterradores. Los refaitas no eran un grupo étnico, pero el nombre se refiere a un grupo que vivía en Canaán en el pasado lejano. Los horios habitaban en el área del monte Seir, antes que la región fuera ocupada por los sodomitas, en Génesis 14:6. El origen de los horios es desconocido. Los horios pudieron haber formado un pueblo no semítico que vivía en grupos dispersos en Palestina, Siria y Mesopotamia, en el área del río Éufrates. Ellos ocuparon Seir antes de que Saúl se mudara para allá y los expulsara, en Génesis 14:6, 36:8, 8 y 9.
El hecho de que los moabitas hubieran podido despojar a ese pueblo grande, numeroso y alto, pone en contraste la cobardía e incredulidad de Israel, que a pesar de contar con la ayuda divina, tuvo miedo de ese mismo pueblo. Ar es el nombre de la ciudad que servía de capital del país, y el nombre de la ciudad se usa en Deuteronomio para designar a la nación. La ciudad de Ar estaba localizada en el valle, al sur del río Arnón, Números 21-28. Cuando los descendientes de Lot se trasladaron a la zona de Moab y otros de sus descendientes en el área de Amón, estos territorios ya estaban ocupados. Ellos se mudaron a las áreas no descubiertas o áreas completamente despobladas. Las personas que vivían en Moab primero eran los semitas, y solo más tarde los descendientes de Lot se convirtieron en los habitantes de ese territorio. Ahora bien, esta no es la primera vez que nos encontramos con el término refaítas. Y aquí nos dicen que los semitas también deberían ser contados como refaítas. Bueno, los refaítas son la versión postdiluvio de los Nefilim, una raza de gigantes malvados que existían antes del diluvio, en Génesis 6:4. Hay muy poco en la Biblia acerca de lo que eran estos Nefilim de Génesis 4. Génesis 6:4. Algunos comentaristas ven a los Nefilim como una mezcla de la línea de Set con la línea de Caín. Set es la línea de bien de Adán y Eva, siendo Caín la línea del mal de Adán y Eva. Otros dicen que los Nefilim eran un producto de ángeles caídos que tuvieron relaciones sexuales con mujeres humanas. Y los hijos que eran producto de esta mezcla ilícita eran hombres poderosos, feroces, inusualmente grandes y hombres malvados. Estos Nefilim se casaron con otras mujeres y con el pasar del tiempo su dominación se esparció. Si toda la humanidad, excepto la familia de Noé, fue aniquilada en el diluvio, ¿cómo los refaítas reaparecieron después del diluvio? ¿Acaso los ángeles caídos se repropagaron en los descendientes de Noé? Algo para pensar es que la memoria del Nefilim hizo que cualquier persona inusualmente alta fuera etiquetada como Nefilim, y eventualmente el nombre evolucionó a refaítas. Así que no es diferente a nosotros hoy ver a un jugador de baloncesto de más de 2 metros de altura y llamarlo un gigante. Yao Ming de China es el jugador de baloncesto más alto que ha existido en la NBA, con 2 metros 29 centímetros. Realmente nosotros no queremos decir gigante, como en el pasado, solo queremos decir que están bajo los límites exteriores de la altura humana. Lo que se añade al misterio de los refaítas es que los registros egipcios alrededor de la época de Moisés, que reportan el hallazgo de los nichos que contenían los restos humanos de hombres que tenían más de 9 pies de altura, esto es, 2.74 metros. Los egipcios no tenían una leyenda gigante de la que sepamos, así que es difícil asignar mitología a esto y a sus registros. Además, donde ellos encontraron estos restos fue en el antiguo reino de Og, que se dice que proviene de refaítas. En el versículo 13, a Israel le fue dada la orden de cruzar el Sered. Cuando leemos los detalles de esta historia gráfica, empieza a emerger una serie de grandes cuestiones teológicas. A primera vista, parece que todo nos habla de unos nómadas sin hogar, luchas triviales, alguno que otro gigante, ciudades fortificadas. Aunque este es en realidad el material con el que se elabora la historia, el propósito de la narrativa es mucho más profundo y transmite unas verdades que tienen una importancia perenne. La vida diaria de aquellos peregrinos hebreos, una vez rechazados, constituye un recordatorio constante de la naturaleza inmutable de Dios. Estas historias ilustran el mensaje de que Dios es misericordioso, generoso, justo, fuerte y soberano. Otra lección que debemos aprender es que Dios siempre cumple sus promesas. Estas notas dejan la impresión de que no hay ningún enemigo invencible. Los moabitas pudieron arrojar a los emitas
Y si los descendientes de Saúl pudieron expulsar a los horios, entonces seguramente Dios podía dar Canaán a Israel. Esto clara más el mandato de Dios de cruzar el arroyo de Sered en Moab. Deuteronomio 2:13. El arroyo de Sered era la frontera natural entre Edom y Moab. Al cruzar el Sered, la peregrinación de Israel en el desierto llegaba a su etapa final. El cruce del arroyo también marcó un nuevo principio en la historia de Israel. Después de su salida del monte Sinaí y con los 38 años de viaje de Israel, había completado 40 años en el desierto, o sea, toda una generación. La generación de hombres de guerra fue aquella que se rebeló e intentó entrar en la tierra de Canaán sin la bendición de Jehová. Deuteronomio 1:26-74. Como ya se dijo, la generación de israelitas que salió de Egipto fue condenada a perecer fuera de la tierra prometida. Con esto se cumplió la promesa hecha por Jehová en Números 14:23, de que ninguno de ellos vería la tierra que había sido prometida a los patriarcas. El versículo 14 confirma que el hecho de la gran rebelión del liderazgo de Israel, el incidente de los 2 espías, hasta el momento en que Israel cruzó la frontera para entrar a Moab, fue de 38 años. Y durante estos 38 años que la primera generación del Éxodo se extinguió, que era un prerequisito para que sus hijos entraran a la tierra prometida. Es de pensar que perdieron 38 años esperando hasta que murieran todos los que tenían temor de entrar y conquistar la tierra. A veces Dios tiene que obligarnos a esperar porque no estamos listos para seguir sus instrucciones y avanzar en lo que nos espera. Consagrémonos, dediquémonos y preparémonos para cumplir con sus mandatos y mandamientos. La mano de Jehová, del versículo 15, es una expresión usada para describir la acción divina de traer plagas y pestilencia contra un pueblo rebelde. Éxodo 9:3, Primera de Samuel 5:6, 7, 9 al 11. Jehová había decidido destruir la generación rebelde por pestilencia. Números 14, 11 y 12. Pero por la intercesión de Moisés, Jehová preservó la vida del pueblo, aun cuando ellos fueron condenados a perecer en el desierto. Todos los que eran mayores salieron de la escena, porque el Señor había levantado su mano tras ellos. En la metáfora hebrea, la mano simboliza el poder. Dios había ejercido su poder, no para bendecir y sanar, sino para destruir. Ahora veamos el tercer punto. Instrucción para el paso por Amón. Versículos 16 al 25. El versículo 18 es notable. Que el Señor dijera: yo he dado por heredad a Esaú el monte de Seir. Yo he dado a Ar por heredad a los hijos de Lot. Ar es el nombre de la ciudad que servía de capital del país, y el nombre de la ciudad se usa en el Deuteronomio para designar a la nación. La ciudad de Ar estaba localizada en el valle, al sur del río Arnón, Números 21 y 28. La creencia que prevalecía en el antiguo Medio Oriente era que había muchos dioses y que cada uno de ellos gobernaba un pueblo o un lugar específico. Pero esa creencia difícilmente se podría esperar que un dios de una región ejerciera mucha influencia en un lugar diferente. Sin embargo, el Dios de Israel era una deidad local, no era una deidad local o trivial. Algunos pueblos ya sabían quién era el Dios del pueblo de Israel, que los había sacado de Egipto, con mano poderosa y su brazo extendido. Sabían que ya habían derrotado a Sehón, rey de los amorreos, y a Og, rey de Basán, Deuteronomio 1:4. El versículo 20 nos dice que también en tierra de los amorreos vivían algunos de los gigantes, y nos dicen que entre los amonitas también había algunos refaitas, algunos de estos gigantes malvados. El conocimiento de lo que estoy seguro hizo más fácil para Israel simplemente evitar pelear con esa gente. Pero Jehová mandó a Moisés y al pueblo de Israel que no entrara en confrontación militar
contra los moabitas. Vemos que estos gigantes vivieron en las tierras de Moab, que las personas que los amonitas desplazaron fueron llamadas somsomeos. Esta palabra es una traducción dinámica, significa la gente cuyo hablar suena como un zumbido de abejas. Es bastante espeluznante, pero solo significa que su manera de hablar al sonido hebreo era extraño y debe haber sido una vocalización más bien aguda. El versículo 23. ¿Quiénes eran los caftoreos? Entre los descendientes de Cam, por medio de Mizraim, se encuentran los caftoreos. Génesis 16, 13, 14, Primera de Crónicas 1:12. En un tiempo no determinado, anterior al éxodo de Egipto, los caftoreos tomaron la parte suroeste de Canaán, desposeyendo a un pueblo conocido como los sabeos, Deuteronomio 2:23, En otros lugares, el nombre Caftor, también Creta, se aplica a la isla o costa o provincia marítima de la que los filisteos emigraron a Canaán. Jeremías 47, 4. La identificación de Caftor ha sido objeto de mucha discusión. Algunos de los lugares apuntados son la región del delta de Egipto, la costa suroriental del Asia Menor, incluida Sicilia, Capadocia y Creta. La mayoría de los eruditos favorecen en la actualidad, como identificación más probable, la isla de Creta, cerca de la costa sureste de Grecia. Algunos opinan que el nombre Caftor designaba también a otras islas vecinas y parte de la costa. Se cree que los nombres Caftara y Caftí, hallados en textos asiro-babilonios e inscripciones egipcias respectivamente, hacen alusión a Caftor. Existe prueba que indica que los egipcios, también descendientes de Mizraim, comerciaron con los cretenses desde tiempos primitivos, posiblemente desde tiempos de Abraham. Muchos comentaristas opinan que los caftoreos mencionados en Deuteronomio 2:23 son en realidad los filisteos. Sin embargo, se dice que los filisteos provenían de los Casluim, otra rama de los descendientes de Mizraim. Solo se podía llamar caftoreos a los filisteos en sentido geográfico, o no genológico o racial, es decir, en el sentido de que vivieron en el territorio de Caftor antes de mudarse a Canaán. De modo que se les llamaría caftoreos en el mismo sentido que se llamó sirio o arameo a Jacob en el hebreo. Deuteronomio 26:5. No puede entenderse de otro modo que los caftoreos de Deuteronomio 23 fueran los filisteos, y debe admitirse que los caftoreos tuvieron sus propios emigrantes a la tierra de Canaán. En el versículo 24, que dice: levantaos, salid y pasad el arroyo de Arnón. He aquí, he entregado en tu mano a Sehón, rey de Hesbón, amorreo, y a su tierra. Comienza a tomar posesión de ella y entra en guerra con él. Las primeras palabras del versículo 24 son esencialmente un grito de guerra: arriba o levántate. Unas palabras después dice: comienza la posesión. Los israelitas rodearon las tierras de Moab y Amón. Sin embargo, Dios les dijo que no tomaran posesión de su tierra. Estas naciones les vendieron comida y bebida, pero Dios les dijo que cuando pidieran a Sehón, el amorreo, que él les permitía hacer lo mismo, no les dejaría pasar. Por eso, no debían tener miedo y pelear y conquistarlo. Dios le permitiría a Israel conquistar y poseer la tierra que había pertenecido anteriormente a los moabitas. Los amorreos, bajo el liderazgo de Sehón, habían expulsado a los moabitas de esa zona y habían conquistado su territorio. Dios le había permitido desposeer a los moabitas, pero cuando ese rey dirigió su ataque contra Israel fue muerto y sus fuerzas fueron dispersadas. Su ciudad capital cayó y el territorio fue entregado a Israel. Este episodio también sería frecuentemente mencionado como un recordatorio para Israel de lo que Dios había hecho por ellos y se convirtió en una fuente de estímulo. Dios les estaba demostrando que estaba con ellos y que sería fiel a sus promesas. Hasta ahora, en Deuteronomio, hemos leído sobre las diversas personas a las que Israel no debe ir a la guerra.
Ahora tenemos una lista de las personas que deben luchar en contra y, por supuesto, comienza con los amorreos. ¿Por qué digo por supuesto? Porque el capítulo 2 es un contraste del capítulo 1 y el capítulo 1 termina con el pueblo de Israel iniciando una guerra no autorizada con estos amorreos y siendo profundamente golpeados. Ahora, el capítulo 2, la llamada es atacar a los amorreos en una verdadera guerra y por lo tanto la victoria no solo está asegurada, sino también la entrada a la tierra prometida. Había que conquistar territorios, pero unos días antes de que los hebreos comenzaran a acercarse a Hesbón, Dios empezó a invadir la mente de su rey pagano. La preocupación se convirtió en el alma de Dios, en la alarma de Dios. Se limitó a llenar de miedo el corazón de Sehón, y ese terror se volvió contagioso. Al cabo de poco tiempo, el temor y espanto de ellos llegaron a todos los campamentos adyacentes, y las tribus que vivían cerca empezaron a temblar y a angustiarse a causa de los israelitas. Unas décadas antes, estos fueron quienes tenían miedo. Ahora sus enemigos eran presa de pánico. Así es exactamente como Dios habría actuado 40 años antes, si los padres de los jóvenes que quedaron hubieran hecho lo que se les decía. En nuestra mente podemos unos límites ridículos al poder divino. Él superó inmensos obstáculos a favor de aquel pueblo errante y sin hogar, y también nos ha prometido gestionar nuestros problemas. El rey de Basán era un superhombre. Su cuerpo, inmenso, estaba en boca de todos los moradores de la región. Su cama de hierro era gigantesca, toda una pieza de museo en una ciudad amorrea, pero para Dios no era demasiado grande. Los gigantes no son problema cuando están dentro de un ataúd. En conclusión, hermanos, pidamos a Dios sabiduría para saber cuándo es el momento indicado de tomar las promesas que nos ha dado y cuándo es el momento preciso para esperar y no ir a la guerra sin Él. No es bueno vivir de recuerdos, pero a menudo conforta el alma poder reflexionar y pensar en lo que Dios nos ha dicho en el pasado. Esos montes, esos momentos, esos encuentros donde Dios nos marca nuestras vidas, como lo hizo con el pueblo de Israel, nos cambia por completo. Y nos da la nueva promesa de que nos acompaña por un largo camino. Un camino que no siempre será fácil, pero podemos detenernos, mirar nuestro monte y recordar que la palabra de Dios se cumple a pesar de haber cometido errores y que Él derrotará a nuestros enemigos. Atesoremos en nuestro corazón cada una de sus promesas y optemos según su palabra sin dudar. Cada funeral era un testimonio renovado de la gravedad del pecado. Era el momento de volver a empezar. La narración extendida en esta sección del libro recuerda una serie de sucesos históricos por medio de los cuales empezaron a desplegarse los planes de Dios para su pueblo, que también cumplen un propósito superior. Nos ayudan a entender que aunque el Señor tenga que disciplinar a su pueblo, no lo abandona. No acosará a su pueblo para siempre. Por dolorosa que sea la corrección, no es tan severa como merecemos, porque como observa el salmista, no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. La disciplina no durará para siempre. La corrección fue necesaria, no para que esos ofensores aprendieran a vivir bien y ser felices, sino también para que en el futuro sus hijos no minimizaran la gravedad del pecado. Es probable que ni siquiera aquellos años nómadas fueran una pérdida de tiempo. Algunos siglos más tarde, algunos de los profetas estaban convencidos de que aquellas décadas en el desierto habían sido un momento de una devoción especial. El profeta Jeremías, como Oseas antes que él, creía en aquellos años sin hogar, renovaron su amor por Dios y de la misma manera que una esposa elegida le siguieron, dispuestos a cumplir su voluntad perfecta, a pesar de las circunstancias difíciles, aún atravesando un desierto.
Por dolorosa que resulte la disciplina, poco perdemos si aprendemos algo de ella. Algo que nos haga mejores personas en el futuro, más obedientes a su palabra. Prestar oídos sordos a la voz de Dios es el mayor de todos los errores. Dios les disciplinó porque Él es justo y misericordioso, pero si la corrección hubiera continuado para siempre, no hubiera sido misericordioso. Recuerda el resultado de la disciplina del versículo 11 de Hebreos. El fruto apacible de la justicia a los que en ella han sido ejercitados. Esta no es una historia que quede limitada al pasado lejano. Sigue hablándonos hoy día y con gran persuasión. En la mayoría de nuestras vidas hay momentos en los que podemos ofender a Dios. Y en el caso de un hombre o una mujer sensible, el sentimiento de culpa puede ser intenso. Sin embargo, es posible que durante la triste secuela de nuestra regresión caminemos en medio de las sombras del remordimiento demasiado tiempo. Pedro sabía lo que era fallar, pero junto a un fuego de carbón, una mañana temprano, le llegó el momento de renovar su lealtad y su amor. Marcos 14, 76 a 72. El autor de Hebreos nos insta a dejar a un lado los graves errores y las cargas de los días pasados, para poder, una vez más, unirnos a nuestros compañeros en la carrera de la vida. Mientras corremos, hemos de estar dispuestos a olvidar el pasado, no contemplando ya nuestros pecados, sino aquel que los ha perdonado. Hebreos 12:1. Y vuelvo a repetir, aunque este es en realidad el material con que se elabora la historia, el propósito de la narrativa es mucho más profundo y transmite unas verdades que tienen una importancia perenne. La vida diaria de aquellos peregrinos hebreos, una vez rechazados, constituye un recordatorio constante de la naturaleza inmutable de Dios. Estos versículos ilustran el mensaje de que Dios es misericordioso, generoso, justo, fuerte y soberano cuando lo obedecemos. Oremos, hermanos. Padre Celestial, te pedimos perdón en esta mañana, porque a veces nos olvidamos de ti, Señor. Creemos que con nuestras fuerzas vamos a hacer todo lo necesario para que podamos seguir adelante. Tú nos corriges, bendito Dios, en su momento, nos disciplinas, pero esa disciplina nos ayuda a entender y comprender que tú vas delante de nosotros, Padre Celestial, con tu mano poderosa, y vas peleando las batallas día a día, en cada momento. Perdónanos, Dios, por no confiar en ti en esos momentos, por olvidarnos de ti. Pero también te rogamos que nos dé la sabiduría, la fortaleza, para poder hacer y obedecer tu palabra, bendito Dios, tus mandatos. Ayúdanos, Señor, porque sabemos que somos pecadores, somos débiles y somos olvidadizos también, Señor. Señor, pon en nuestro corazón el obedecer tu palabra y llevarla a cabo. Ayúdanos, Padre Celestial, cuando tengamos pruebas difíciles y pasemos por un desierto en el cual tal vez hasta llegamos a la muerte. Pero sabemos que tú eres misericordioso, justo, y nos guardas en todo momento, bendito Dios. Dios del cielo y de la tierra, ayúdanos a seguir adelante en este caminar diario en esta vida, Señor. Te lo rogamos, bendito Dios, en nombre de nuestro Señor Jesucristo, que murió por nuestros pecados. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.
solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Y hacer tu voluntad. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Seguir hasta el final, Señor. Y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Seguir hasta el final, Señor, y no mirar atrás. Confiar tan solo en ti, Señor. Confiar tan solo en ti, Señor. Confiar tan solo en ti, Señor. Y hacer tu voluntad. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Seguir hasta el final, Señor. Y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Seguir hasta el final, Señor. Y no mirar atrás. Y no mirar atrás. Y no mirar atrás. Son los pies de aquel que anuncia hoy noticias del Señor. Predica paz, proclama gozo y salvación. Reina Dios. Reina Dios, reina Dios, reina Dios, reina Dios, nuestro Dios. No vimos hermosura ni atractivo en él. Cuando en la cruz murió, fue afligido, mas su boca no abrió. Redención Él obró. Reina Dios, reina Dios, reina Dios, nuestro Dios venció la tumba con poder y gloria real, resucitó. Jesús, hoy a la diestra de
gloria a Dios. Vive hoy, reina Dios, reina Dios, reina Dios, nuestro Dios, reina Dios, reina Dios, reina Dios, nuestro Dios, reina Dios, reina Dios, reina Dios, nuestro Dios. Y así llegamos a otro acto de adoración, las ofrendas. Cuando hablamos acerca de ofrendas voluntarias, hay dos textos que me llaman la atención porque establecen cuál debe ser la actitud del creyente al ofrendar. Primera de Crónicas capítulo 28 y Primera de Crónicas capítulo 29. En el capítulo 28 vemos a David convocando al pueblo a asamblea para comunicarles que en su corazón está edificar un templo, una casa para Dios. Sin embargo, David, al haber sido un guerrero y haber derramado mucha sangre, es depuesto por Dios, y Dios en su lugar escoge a Salomón, el hijo de David, quien ahora debe llevar a cabo esta encomienda. En el capítulo 29 vemos a David gozoso, desprendiéndose voluntariamente de parte de sus bienes para entregarlos en esta obra, para entregarlos al Señor. Y asimismo, vemos a David con gozo convocando al pueblo, animándoles para participar voluntariamente de las ofrendas. En el versículo 2 del capítulo 29 me llama la atención que dice David: yo con todas mis fuerzas he preparado para la casa de mi Dios oro, plata, bronce, hierro, madera, ónice, mármol, en fin, piedras preciosas en abundancia, y las da gozosamente. En el versículo número 5, ¿y quién quiere hacer hoy ofrenda voluntaria a Jehová? Le pido que me acompañe a leer del versículo número 6 al versículo número 9 de este capítulo 29. Dice así: entonces los jefes de familia y los príncipes de las tribus de Israel, jefes de millares y de centenas, con los administradores de la hacienda del rey, ofrecieron voluntariamente y dieron para el servicio de la casa de Dios 5,000 talentos y 10,000 dracmas de oro, 10,000 talentos de plata, 18,000 talentos de bronce y 5,000 talentos de hierro. Y todo el que tenía piedras preciosas las dio para el tesoro de la casa de Jehová en mano de Jehiel Gersonita. Y se alegró el pueblo por haber contribuido voluntariamente, porque de todo corazón ofrecieron a Jehová voluntariamente. Y así vemos que la ofrenda voluntaria no se arranca, no viene bajo coacción o demanda, nace del corazón, basado en el amor que nosotros, que cada uno, que cada creyente tiene al Señor. Cada creyente medita, prepara su ofrenda. Y cuando esto sucede así, el pueblo se goza porque sabe que bendice a Dios y ha contribuido con su obra en la tierra. Que así sea nuestro sentir al momento de participar de estas ofrendas. Oremos. Bendito Dios Todopoderoso, reconocemos que tú eres el dueño y Señor de todo lo que existe. Todo lo que tenemos lo debemos a ti. Abrigo, techo, la provisión diaria de comida que tú nos das en tu misericordia. Gracias, Padre. Ayúdanos a ser agradecidos con los recursos que tú nos das, a ser satisfechos. Ayúdanos a ser diligentes al momento de administrarlos. Y Señor, según tengamos oportunidad, ayúdanos a hacer bien a todos, pero principalmente a los de la familia de la fe. Oramos, Señor, y ofrendamos para tu gloria, en el nombre de Jesucristo. Amén. Hermanos, en su pantalla aparece la cuenta bancaria de la iglesia para que tengamos la oportunidad de enviar nuestras ofrendas. Y así llegamos a la parte de los avisos. Hay distintas actividades que se llevan a cabo a lo largo de la semana, a las cuales queremos invitarle a que se sume. Todos los miércoles de 8 a 9:30 de la noche, un grupo de hermanos se reúne para orar por las necesidades de la congregación, las necesidades de nuestros amigos y de nuestros familiares. Así también los días sábado
a las 11 de la mañana se lleva a cabo la escuelita bíblica para niños de edades entre los 3 y los 9 años de edad. También todos los domingos, inmediatamente terminando el servicio de adoración, hay 2 clases. Clase para adolescentes y clase para jóvenes. Te invitamos a que se sume. Todas ellas se llevan a cabo a través de medios digitales. Si todavía no está inscrito, puede contactar a nuestra hermana José a través de mail o WhatsApp y ella le hará el favor de inscribirlo o enviarle el link para que se sume a una de estas sesiones en vivo. También hay actividades que se llevan a cabo cada 15 días, como el estudio de varones, que es impartido por nuestro hermano Alfredo Cabrera. Este se lleva a cabo los miércoles a las 7 de la noche. Repito, cada 15 días. Así también, cada 15 días se imparte un estudio para mujeres. Lo imparte nuestra hermana Lolita Ángeles. También se lleva a cabo a las 7 de la noche. Y también cada 15 días hay un estudio para mujeres en general. Pueden participar mujeres de todas las edades y este es impartido por nuestro pastor Filiberto Ángeles, también a las 19 horas. Y así llegamos a la oración de la despedida. Oramos. Bendito Dios Todopoderoso, muchas gracias por este tiempo que tú has provisto, donde nosotros podemos expresar gratitud, podemos adorarte, Señor, podemos fortalecernos con tu palabra. En el Salmo 18, nosotros podemos ver que tú eres nuestra roca, que tú eres nuestro castillo, que tú eres nuestro libertador. Tú eres nuestro Dios, nuestra fortaleza, nuestro escudo, la fuerza de nuestra salvación, nuestro alto refugio. Sabiendo estas verdades, ayúdanos a descansar en ti, ayúdanos a confiar en ti, ayúdanos a depender cada vez más de ti. Te ruego que seas con todos mis hermanos a lo largo de esta semana. Te suplico, Señor, que les ayudes en sus batallas conforme a la multitud de tus piedades y conforme al propósito que tú tienes para cada uno de nosotros. Gracias porque sabemos que en Cristo Jesús tenemos vida en abundancia. Bendito sea, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Que el Señor le bendiga.